contamos con la presencia en la revista informativa Hola Mundo con David Almeida. Él es ex trabajador de Petroecuador y ha dado a conocer en las redes sociales y en los medios de comunicación porque ha hecho varias denuncias de la venta del campo Sacha el año anterior y ha sido despedido por esa causa. Así que nosotros, David, queremos igual solidarizarnos contigo y a la vez puedes tener una conversación al respecto de qué está pasando con esta idea desde el presidencia y desde el gobierno de Daniel Noboa de concesionar, privatizar, vender uno de los campos de petróleo más importantes del país. Qué gusto tenerle aquí. Bienvenido, David. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como producto de las denuncias que nosotros realizamos destapando una acción encubierta, digamos, en un principio del gobierno de negociar el campo Sacha, se me separó a mí de la empresa el mes de diciembre. Sin embargo, yo sigo siendo dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo y del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador. Y en esa calidad es que hemos estado defendiendo todavía el campo, el patrimonio del pueblo en contra de la concesión. Esto inició en septiembre del 2024, cuando nosotros, al percatarnos de que existía personal extranjero visitando las instalaciones de Sacha en Petroecuador, dimos una declaración de prensa al medio de comunicación Radio Pichincha, en donde alertamos de que al parecer se estaba negociando bajo la mesa, de manera encubierta, una posible concesión del campo sin transparentar al país cuáles son las condiciones. Producto de esa denuncia es que se inició un proceso de sumario en mi contra y luego un proceso de visto bueno, en donde me acusaban básicamente de haber supuestamente revelado información confidencial y de haber hablado a un medio de comunicación sin autorización. Esas fueron las acusaciones que hicieron en mi contra. Y en un proceso lleno de irregularidades se concedió el visto bueno y mi salida de Petroecuador se produjo el 3 de diciembre del año pasado. Sin embargo, mientras se daba este proceso, el 25 de noviembre del año pasado, efectivamente el Ministerio de Energía emite el Acuerdo Ministerial 040, con el cual ordena la devolución del campo Sacha al Ministerio de Energía de parte de Petroecuador, cosa que además no se contempla en la ley, y con varias irregularidades. La primera es que utilizan artículos de la ley de hidrocarburos que fueron declarados inconstitucionales por la Corte como sustento de ese acuerdo ministerial. La segunda es que ejecutan lo que nosotros hemos llamado la política de la barcaza por la similitud con el tema de la famosa barcaza que zarpó antes del proceso de la licitación. Porque ya en el acuerdo ministerial se menciona de que existen ofertas presentadas en firme por una contratista, la que está en este momento buscando llevarse el campo, y eso sirve de sustento para el acuerdo ministerial en donde dicen declarar la excepcionalidad para poder entregar el campo. Es decir, primero tienen la negociación con la compañía y luego declaran la excepcionalidad después de la negociación. Lo mismo que sucedió con la barcaza que zarpó de Turquía antes del proceso licitatorio. Y lo siguiente de esto es que este acuerdo ministerial se publica recién el 23 de diciembre de 2024, un mes después y un día antes de Nochebuena, con la intención de que pase desapercibido, pero evidentemente nos dimos cuenta de esto y se alertó a la población de lo que estaba sucediendo y sale a responder no el gobierno ecuatoriano, no el Ministerio de Energía, sino la oferente, a decir, sí, bueno, sí estamos participando y estas son las condiciones. Y las condiciones que plantean son, primero, que de la producción total del campo se iban a llevar el 20% y el 80% le iba a quedar al Estado, que iban a hacer una serie de inversiones y un pago inicial. Y sobre la base de esa información, que es la única que estaba vigente hasta ese momento, hicimos nosotros un cálculo para determinar que existiría una pérdida de 1.044 millones de dólares para el Estado. Este discurso lo han sostenido por cerca de año y medio, hasta que hace 2 días el portal Primicias, en una investigación periodística que me parece maravillosa, es de las mejores investigaciones que he visto en estos casos, accede a las actas de negociación. Y después de acceder a las actas de negociación, revela que era al revés lo que nos estaban diciendo, que el 87.5% va para ellos y el 12.5% para el Estado ecuatoriano,
con lo cual se configura un perjuicio para el Estado de cerca de 8.000 millones de dólares. Y David, ¿cuáles Y que son los además, motivos y las razones por los que se quiere vender este campo? bueno, los argumentos del gobierno y Ujú, obviamente del oferente, porque vuelvo y repito, el gobierno no da respuestas. ujú. Desde que nosotros anunciamos esto hasta el día de hoy, lo único que han hecho es evadir, es decir, demostrar que lo hacen a escondidas y que no quieren mostrar lo que están haciendo. Y la única que ha salido a defender el tema es la oferente. Es decir, no existe transparencia en ese sentido. Lo que han dicho ellos es que el Estado no tiene plata para invertir en el campo, cosa que es mentira, y se demuestra con los datos históricos. Segundo, que se necesitan inversiones para mejorar la producción del campo, que solo las puede dar el sector privado por consecuencia, y que esta inversión va a traerle beneficios económicos al Estado, cosa que también termina siendo falso en función de lo que hemos determinado. David, y un poco también para que la gente pueda conocer, y en este momento, y a pesar de que ustedes han hecho las denuncias y de que sería también afectado el Estado ecuatoriano por la venta de este campo, o sea, lo van a vender en estos días. Ya en los medios de comunicación nos hemos enterado que el día de anteayer ya iba a haber esta concesión. Efectivamente, y como ustedes pudieron ver en los medios de comunicación, lo que tenemos es una ministra nerviosa que no quiere dar respuestas, que no quiere decir lo que están haciendo, y esa ha sido la tónica desde septiembre. Yo lo que quiero hacer, que caiga en cuenta la ciudadanía, es que cuando alguien hace las cosas bien, no solo que lo transparenta, sino que lo promociona además. Es decir, si las cosas estuvieran tan bien hechas, el gobierno nacional estuviera promocionando lo que está sucediendo con el Campo Sacha como un logro del gobierno nacional. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es lo contrario. Cuando nosotros los destapamos, me persiguieron y me sacaron de la empresa. Implementaron una política de terror y miedo al interno de Petroecuador que ha culminado con el despido el día De de ayer. ayer y ayer Ujú, hasta ahora de 28 trabajadores y ujú, sumando. ¿Sí? ujú, Y cuando la opinión pública les pide respuestas, no la dan. Los periodistas le preguntan, evade la respuesta. Cuando la Comisión de Fiscalización les ha convocado ya por 3 ocasiones, no han comparecido a la Comisión de Fiscalización a dar respuestas. Y eso demuestra lo que está sucediendo, además, en un periodo de elecciones, ¿no? Porque también la otra pregunta es, ¿por qué el apuro de hacerlo en medio de las elecciones, cuando tranquilamente podían esperar a que se acabe el proceso electoral y que el gobierno que quede tome una decisión adecuada de frente y de cara a la población con el Campo Sacha? ¿Y por qué crees, David, que se está impulsando este relato de desprestigio a Petroecuador? ¿No irían solo por el campo Sacha? Efectivamente, y esto es algo que viene sostenido ya desde hace algunos años. El relato ha sido de tratar de posicionar el hecho de que Petroecuador es una empresa ineficiente, que los campos ya no dan más, que el Estado no tiene plata. Y en el caso concreto de Sacha, vamos a poner cifras, Ujú. porque hay un dicho que dice dato mata al relato, y vamos a ver lo que pasó solamente en los últimos 3 años en manos del Estado. Del 2021 al 2024, Sacha es el único campo, si es que le comparamos con todos, incluidos aquellos que están en manos de operación privada, que ha incrementado su producción drásticamente desde los 60.000 barriles de petróleo hasta los 77.000 barriles de petróleo en promedio en 2024, convirtiéndole en el principal campo productor del país. El Estado ecuatoriano inversiones anuales por cerca de 140 millones de dólares desde 2021 hasta 2024. Obviamente había hecho más inversiones antes, pero estoy analizando solo ese periodo en este momento para poder incrementar la producción. Y como rentabilidad de esas inversiones, como retorno de esas inversiones, el Estado ecuatoriano ha recibido cada año cerca de 1.500 millones de dólares en retorno. Es decir, con 140 millones de inversión, el retorno ha sido inmediato de 1.500 millones de dólares. Es decir, es tremendo negocio lo que tiene el Estado en el Campo Sacha. Y por eso le tienen puesto el ojo este consorcio, además de cuestionados antecedentes, y el gobierno nacional en un proceso poco transparente y a dedo, que ha llegado al punto de que incluso aquellos que han promocionado la privatización durante todos estos años estén en contra del proceso que se está llevando adelante en este momento de parte del gobierno nacional. O sea, sí hay ganancias y muchísimas ganancias de este campo para el Estado ecuatoriano, pero ¿qué gana el Estado vendiendo a empresa privada o el gobierno vendiendo a empresa privada uno de los sectores estratégicos que le
produce recursos al Ecuador. ¿Crees tú que? El Estado no gana nada y eso es lo que nos genera la sospecha, ¿no? A ver, hay que analizar también los antecedentes de esta compañía. Petrolia, que es la vocera, a pesar de que digan que detrás hay un consorcio estatal chino, en realidad la que defiende el tema y que está muy preocupada de esto es Petrolia S.A., que es una empresa privada, filial de otra empresa que se llama New Stratus Energy, con registros en Canadá, pero que no se engañen, no tiene capital canadiense, sino capital de origen venezolano. Esta empresa estuvo ya operando en el 2013, 2014 en el campo Rubiales en Colombia, que es el símil de Sacha en Colombia. Es decir, es el principal campo productor de Colombia, a través de una empresa que se llama Pacific Stratus Energy. Fíjense las coincidencias, ¿no? Hay Pacific Stratus Energy y ahora New Stratus Energy. ¿Por qué es New, nueva? Porque Pacific Stratus Energy declara la quiebra en Colombia en el campo Rubiales en el año 2015 y obliga a que la empresa estatal colombiana Ecopetrol revierta el campo después de una deficiente operación y mal manejo administrativo de esta empresa. Y obviamente, como declaran la quiebra, el mismo personal, el mismo dueño, el mismo presidente de Pacific Stratus Energy constituye New Stratus Energy, es decir, la nueva compañía Stratus Energy, que es la que está pujando en este momento por Sacha. Esos son los antecedentes de esa compañía. Y por eso nos llama la atención que esta negociación se esté llevando a dedo, de manera directa, en el Estado ecuatoriano, en lugar de que, en el caso de que se hubiera determinado que era buena la privatización, matemáticamente, se reciban por lo menos varias ofertas de diferentes empresas estatales a nivel mundial y ver cuál le conviene al Ecuador de manera transparente. Pero esto no se ha hecho. Se quiere adjudicar específicamente a un oferente específico, ¿no? Exactamente, ese es el asunto. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de aquí? Ellos. Más allá de eso, no puedo probar más, pero la audiencia podrá sacar sus propias conclusiones de que si existen funcionarios haciendo este proceso, llevando el proceso adelante, pues quiénes podrían ser además los beneficiarios de este proceso. David, tú has estado trabajando desde hace ¿cuántos años en Petroecuador? Yo tengo 15 años de experiencia petrolera, 11 de ellos en Petroecuador. Y sabes que hemos estado también igual leyendo alguna información de que ha estado en crisis en la gerencia de Petroecuador en estos últimos años. Ha habido varios gerentes, cada uno que dura 4 o 5 meses. ¿Cuáles han sido los inconvenientes de trabajar ahí dentro de esta institución pública? A ver, el problema es que ninguno de los gobiernos, es decir, el Estado ecuatoriano como tal, no tiene una política nacional de manejo de hidrocarburos y por tanto la empresa no tiene un rumbo definido desde el Estado ecuatoriano que le permita aplicar esa política y mantener una estabilidad inclusive administrativa. Lo que ocurre es que cada gobierno cambia a los gerentes de acuerdo a los intereses particulares que rodean a la empresa. Y en ese sentido, esto es lo que ha venido ocurriendo ya desde varios gobiernos, pero con mucha más fuerza en este último tiempo, donde los gerentes duran 3 meses, generan un descalabro administrativo en la empresa, porque lo que ha ocurrido es eso, desde más o menos la época de septiembre justamente empezamos a sentir esto, cuando se le prohibió a los trabajadores, por ejemplo, laborar horas extras, que no es que las laboran por voluntad propia, sino por necesidad operativa. Y hubo un momento en particular en que tuvimos que hacerles caso, porque ya era extremo el tema, para demostrarles de que las operaciones de la empresa iban a pararse si es que los trabajadores no ponían atención al ocupar vacantes que no estaban ocupadas. Luego hicieron cambios administrativos incluso en los procesos de control financiero de la Gerencia de Exploración y Producción, que descalabraron completamente los procesos administrativos, los demoraron y volvieron mucho más ineficiente administrativamente la empresa. Los despidos que estamos viendo el día de hoy son despidos que tienen que ver en parte con el campo Sacha, pero no solo con el campo Sacha, sino con un proceso de autosabotaje interno a la empresa, porque se está sacando además personal técnico de muchos años de experiencia, de diferentes áreas y diferentes bloques, con la intención precisamente de ir aminorando el trabajo de la empresa para después justificar la privatización, porque, ojo, hoy van por Sacha, que es el principal campo, pero no es el único campo que tiene Petroecuador. Después van a ir por el resto de campos y probablemente la intención después sea destruir la empresa pública
bajo esta política de autosabotaje, que es como nosotros hemos calificado a estos hechos. David, y en esta inestabilidad, ¿ha habido pérdidas de la empresa Petroecuador en estos últimos años o meses que ustedes hayan... Obviamente, esta inestabilidad administrativa genera problemas que afectan la producción de petróleo y los procesos, además de industrialización del petróleo. Por poner un ejemplo, en el caso de producción de petróleo, estos cambios administrativos demoran la contratación, por ejemplo, de torres de perforación que son necesarias para incrementar la producción. De hecho, en inicios de año, arbitrariamente también simplemente le quitaron el presupuesto de inversiones a Sacha, diciendo de que ya se iba a entregar y para qué vamos a continuar, y cortaron los procesos que estaban en marcha para la contratación de torres de perforación para incrementar la producción. Entonces, esas son las unas consecuencias. Las otras, en el área de industrialización, esto es lo que pasa con la refinería. Los cambios administrativos hacen también de que no haya, por ejemplo, un plan de mantenimiento que se cumpla a cabalidad en la refinería y que después se den paras como la que tuvimos recientemente, en donde no se acaba de poner a punto todavía la refinería para trabajar. Y estos no se confundan, no es que hay una ineficiencia de parte de la empresa, de los trabajadores, sino en muchos casos ineficiencias provocadas intencionalmente con la fin de después justificar procesos de privatización. Recuerden que así como estaban detrás de Sacha, también están detrás de la refinería Esmeraldas y es posible que el siguiente proceso apunte precisamente hacia allá. Y el gremio, las organizaciones de trabajadores de Petroecuador, ¿ha hecho un análisis de los costos de estas pérdidas económicas que le afectan al país? Porque usted sabe que Petroecuador es una de las instituciones que pues genera recursos al país. Bueno, le voy a poner solamente un ejemplo. Solo en el caso de haber privatizado uno de los campos, de Auca, por ejemplo. Ujú. Y nosotros hicimos el cálculo de que la pérdida solo en ese campo fue de 3.500 millones de dólares en un periodo de 6 años. ¿Sí? Solo de un campo. No hemos podido todavía analizar todos. El esfuerzo que hacemos de investigar es en realidad a título propio de la organización, pero hemos ido determinando esto, por ejemplo, también en el caso de los combustibles. La diferencia entre importar un combustible y producirlo localmente es que producirlo nos cuesta 5 veces menos que importarlo. ¿Sí? En la medida en que nosotros dejamos de producir combustibles, aumenta la cantidad de importación de los mismos y por tanto aumenta el gasto en combustibles. Estos montos podrían solventarse si se aumentaría la capacidad, por ejemplo, de refinación que tiene el país en lugar de hacer este autosabotaje contra las plantas refinadoras. El Estado podría ahorrarse cada año cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Esos son los montos en importación de combustibles. Entonces, así, de ese grueso es la cantidad de dinero que podría optimizarse en Petroecuador si no se buscara destruirla con el objeto de entregar los negocios a particulares. ¿Y qué tipo ustedes de acciones, de demandas están haciendo para detener la privatización y la concesión de este campo importante para el país? Bueno, lo primero que hemos planteado es una acción por incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional, porque el Ministerio de Energía, al emitir el Acuerdo 040 basados en normativa, en leyes que fueron declaradas inconstitucionales con sentencia ejecutoriada de la Corte, está incumpliendo esas sentencias. Y hemos solicitado una medida cautelar de parte de la Corte Constitucional que frene o suspenda los efectos del Acuerdo Ministerial 040 hasta que se resuelva el fondo. Lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, esta demanda fue presentada el 6 de febrero, ya llevamos más de 20 días desde el 6 de febrero y todavía no tenemos el auto de admisibilidad siquiera de la demanda. Es decir, no les ha dado la gana ni siquiera de analizarlo. El día de ayer, ante la Comisión de Fiscalización, en donde nosotros ya comparecimos, también compareció nuestro abogado patrocinador, y en ese sentido, se encaró también y se hizo preguntas al Procurador General del Estado respecto de la inclusión de cláusulas de arbitraje internacional en este contrato. El procurador fue claro en decir que no le han solicitado a él autorización para eso y por tanto se está tramitando también con el equipo legal una acción en la Fiscalía General del Estado con la presentación de actos urgentes que tiendan a proteger los intereses del Estado en esta materia. Sin embargo, vemos que también la justicia es selectiva. Hay casos en los que actúa muy rápido y casos en los que se demora mucho.
Vamos a esperar para ver qué se resuelve en este caso, pero lo fundamental es la tarea primordial es hacerle saber a la población lo que le están robando. Cada trabajador, cada ciudadano, cada trabajador, cada campesino tiene que entender que lo que le quitan en este momento es lo que financia su derecho a la salud, lo que financia su derecho a la educación, lo que financia su derecho a generar una vida digna. Y que si el Estado no tiene recursos para poder financiar esos derechos, después, ¿a quién le vamos a exigir esos mismos derechos? ¿Y usted mantiene la esperanza de que la ciudadanía, la gente, las organizaciones puedan impulsar la detener esta venta del campo Sacha? ¿O qué se podría hacer? Esperamos que así sea. De hecho, nosotros hemos sido los trabajadores en los últimos meses los únicos que nos hemos estado movilizando en contra del gobierno y precisamente en contra de esta concesión. Hemos tenido el apoyo de varias organizaciones, sí, pero creo que la ciudadanía no ha logrado ver todavía la magnitud del atraco que se está cometiendo en contra de todos. Y esperamos que la reacción en este momento sea una reacción ya colectiva de todos, más allá del proceso electoral. Esto no se trata de votar por uno o por otro, se trata de defender lo que nos corresponde. Y nosotros hemos sido también claros en decir que para nosotros nos oponemos contra cualquier gobierno de la línea que sea que pretenda privatizar los recursos del pueblo ecuatoriano y destruir la empresa pública del país. Entonces, en ese sentido, esto va más allá del tema electoral en el sentido de que tenemos que rescatar lo que nos corresponde y movilizarnos en defensa de nuestro patrimonio como pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, David. Qué gusto haberle tenido aquí en Radio Medio Mundo. Muy amable. El gusto es mío también, a las órdenes. Gracias.